muchos los detalles, pues se hace extenso. Voy a tratar una vez más, hermanos, de darle una pequeña enseñanza general sobre los acontecimientos finales. Amén. Bíblico, ¿verdad? Biblia. Aquí, sin Biblia, no hay autoridad, bíblicamente hablando. Pero, bueno, al ser un pequeño resumen, hermanos, pues voy a omitir los textos bíblicos. Perdónenme, hermanos, es que cuando entramos texto por texto, es una profundidad de la palabra. Entonces yo les entrego un resumen y más adelante, Dios permita, más adelante hagamos el desarrollo de todo el estudio, porque la escatología es extensa y es toda una materia bíblica. Amén. Bueno, entonces, hoy es la última lección de las 12 lecciones básicas que les he estado compartiendo, hermanos, las 12 lecciones más sencillas de cómo poder hacer un sencillo resumen de qué creemos nosotros los cristianos, ¿ok? La Biblia es la palabra de Dios. Dios creó a los ángeles y al hombre. El hombre pecó, por el pecado vino Cristo para sanar, salvar y expiar. Él nos dio el Espíritu Santo, lo derramó en la iglesia que espera su segunda venida. Entonces, hermanos, la materia de la escatología es la materia que estudia las cosas por venir, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso es un estudio muy extenso, pero completamente bíblico, porque la Biblia es la fuente de autoridad. La Biblia nos da las noticias de mañana. La Biblia anticipa lo que va a suceder. Es la palabra de Dios. Amén. Por eso nos anticipa. Y es lo que Dios quiso revelar. Lo que Dios consideró como importante revelarnos, necesario revelarnos. ¿Por qué Dios nos revela las cosas futuras? Para que nuestra vida cambie hoy, no para que cambie mañana. Dios nos revela los acontecimientos finales para que vivamos con miedo, con terror. Dios nos adelanta proféticamente las cosas para que hoy comience a cambiar nuestra vida. Amén. Para que para el mundo produzca arrepentimiento, para que el mundo tenga una señal, sepa que fue Dios que lo anticipó. Hermanos, en la Biblia Dios dice, escuchen esta frase, en la Biblia Dios revela las cosas del final desde el principio. ¿Cómo puede ser posible? Sí, en la palabra de Dios está revelado el final de todo desde el comienzo de todo. Entonces, hermanos, por eso es que en el libro del Génesis nosotros tenemos profecía que conecta perfectamente con el libro de Apocalipsis. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, nosotros vemos cómo Dios cumplió su plan de salvación. El plan de redención de Dios para la humanidad se completó a través del libro del Génesis. Así que el final de la historia es una gran victoria. Amén. Ese es el final. Dios triunfa sobre el mal. Ahora, abran su Biblia en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al verso 18. Nuestro texto bíblico con el que vamos a mencionar la más grande profecía. La más grande entre muchas profecías, entre muchos acontecimientos por venir. La palabra de Dios ya nos dice cuál es, hermanos. ¿Cuál creen ustedes que es la profecía más grande o el acontecimiento por venir más grande para la humanidad? Exactamente. Amén. La segunda venida de Cristo, hermanos, es el acontecimiento más importante de la profecía de los últimos tiempos. Amén. En eso podemos hacer un resumen ya. ¿Sí? ¿De qué se trata lo por venir? Cristo viene. ¿Cuántos están esperando su venida? Amén. Estamos esperando su venida. Por favor, hermanos, si tienen el texto, ayúdenme con la lectura. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Por
lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Gracias, hermano. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que, hermanos, conocer los acontecimientos finales, conocer la profecía bíblica, lo que está por venir, tiene que ser para que nosotros tengamos aliento, para que nosotros levantemos nuestra cabeza y sepamos que nuestra redención está más cerca cada día. Amén. Entonces, la venida de Cristo está más cerca y obviamente todo esto indica o implica señales y acontecimientos que tienen que mostrarle al mundo que Dios está cumpliendo su promesa y que realmente lo que la Biblia dice se está cumpliendo. Amén. Bueno, vamos a empezar primero, hermanos, con algo que a todos los seres humanos pues nos tiene que acontecer en algún momento como parte de la vida. Y como muchas personas dicen, cuando nacemos tenemos algo seguro en la vida. ¿Qué es? La muerte, ¿verdad? Entonces, algo de lo que de manera personal cada uno de nosotros viviremos o experimentaremos o tendremos que enfrentar será la muerte. La muerte es la separación. Palabra muerte quiere decir separación. Esta separación que hay de nuestro ser cuando nuestro cuerpo vuelve a la tierra y nuestro espíritu va a Dios que lo dio. ¿De acuerdo? Entonces tendremos que enfrentar, tenemos que pasar por este proceso, pero como hablamos de los acontecimientos futuros o acontecimientos finales en las cosas de las vidas de los seres humanos y de cada persona, pues sabemos, hermanos, que nuestra vida no termina allí, más bien nuestra vida no termina allí, nuestra vida comienza ahí. ¿Por qué? Porque en la Biblia todo lo que termina comienza otra vez, ¿sí? El final de algo es el comienzo de algo más. Y para nosotros, como decía el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sabemos, hermanos, que Dios ya preparó una morada celestial y preparó, hermanos, un lugar en su presencia para que nosotros vivamos por la eternidad con el Señor. Amén. Entonces, la muerte es un paso a una vida eterna y a una vida ya en la presencia del Señor. No debemos de tener temor, debemos de tener confianza, debemos de vivir con fe, debemos de saber, hermanos, que estamos tomados de la mano del Señor. Y la oveja que pastoreó Jesús en esta tierra, la va a pastorear allá en los cielos. Amén. Así que tengamos esperanza en eso, ¿verdad? Que llegará el tiempo cuando el Señor lo determina, porque nada sale de su control, y mucho menos de sus hijos. Él tiene control de todo, así que nosotros vamos a estar bien con el Señor. Habrá que, ¿verdad? Porque el versículo de 1 de Tesalonicenses 4 lo dice. Cuando, ¿verdad?, alguien ha partido, Pablo le da esperanza, le da aliento, lo vamos a volver a ver. ¿Qué dice de su estado? Los que duermen en el Señor. Así que una persona, hermanos, no deja de existir, no simplemente se desvanece y se desapareció ya, como algunos piensan. Esto no sucede así. Aquí la Biblia dice, ¿verdad?, que duermen en el Señor. ¿Cómo es la muerte de los santos? Como si durmiera en el Señor. ¿Ustedes han visto a un fiel creyente cuando fallece? Su carita, una carita sonriente, hermanos. Cuando mi suegra falleció, su rostro estaba feliz. Yo pude ver, hermanos, los últimos minutos de su existencia, cómo su pupila se dilató, se apagó su luz. Y allí partió. Pero su rostro, hermanos, denotaba paz. Y así es, dice la Biblia, que grata es a Jehová la muerte de sus santos.
sí que tiene mucha paz. Duerme, dice el apóstol Pablo, duerme en el Señor. Recuerden, hermanos, la evidencia clara, porque cuando Jesús resucitó a Lázaro, cuando Jesús resucitó a la pequeñita, a la niña, la hija de Jairo, ¿qué les dijo el Señor? Duerme. ¿Sí? Él les decía duerme y nada más les hablaba y resucitaban. Así que no era de que si se esfumó, ya se acabó todo, no, hermanos, sino que el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y para Dios nosotros estamos vivos. Amén, permanecemos vivos. Y por eso decía Pablo, aunque esta nuestra carne se desintegre, nosotros sabemos que vamos a recibir de Dios un cuerpo incorruptible. Amén. Donde ya, hermanos, va a ser un cuerpo glorificado cuando llegue el momento de la resurrección. De esto está hablando Primera de Tesalonicenses 4, hermanos. El día de la resurrección. Amén. Cuando los muertos en Cristo, dice el orden de los sucesos. No podemos cambiarlos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuerpo glorificado, hermanos. Luego nosotros los que habramos quedado en un abrir y cerrar de ojos. Un parpadeo es más veloz, es más rápido, hermanos, más corto que un segundo. ¿Sí? Un parpadeo de sus ojos, así es lo que está diciendo. En un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, ni lo vamos a notar cómo Dios lo va a hacer. Un milagro maravilloso. Pero en un segundo, menos de un segundo, vamos a ir a la presencia del Señor, hermanos. Amén. Entonces, en la palabra de Dios, hermanos, sabemos de la primera resurrección. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, jamás verán la muerte. Y son los que hemos creído en Cristo. Cuando el Señor tome a esa verdad, a todos nos lleve a su presencia, y entonces, hermanos, se cumpla su palabra. Amén. Por eso hay que estar firmes con el Señor. Dios, hermanos, en su palabra nos ha prometido una vida futura maravillosa, un cielo glorioso, amén, donde, hermanos, no hay pecado, donde no hay enfermedad, lágrima, dolor, enfermedad, no hay nada y ya no hay muerte. Ahí viviremos eternamente en la presencia de Dios, amén. La vida futura, hablando de lo que está por venir, cuando todo eso se manifieste, hermanos, se haga manifiesto para toda la humanidad, todos los que han creído en Cristo. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que Dios ha preparado un lugar para los que ha justificado por su gracia, los justos, y un lugar que está preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para el hombre. Jesús claramente dijo que es el lugar que preparó para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Pero el hombre, cuando no recibe el regalo de la gracia de Dios, lo rechaza el perdón, rechaza, ¿verdad?, el arrepentimiento, rechaza el acercarse al Señor. Entonces no hay otro destino, hermanos, que el que sus propios pecados le llevan. Porque en la presencia de Dios, hermanos, no hay lugar para el pecado. Amén. ¿Qué habrá en el cielo? ¿Qué habrá en el cielo, hermanos? Alabanzas a Dios, adoración a Dios, palabra de Dios. Así que, hermanos, si nosotros disfrutamos la palabra acá, allá en la presencia va a haber abundante palabra de Dios. Al que no le gusta la palabra de Dios, ¿para qué va a querer ir al cielo? Al que no le gusta adorar a Dios, ¿a qué va a querer ir al cielo? ¿Me explico, hermanos? Entonces, esto Dios lo ha preparado y nosotros nos gozamos, nos deleitamos, amamos al Señor, amamos su palabra, le bendecimos, le adoramos, es lo que vamos a encontrar en su presencia. Entonces el impío y el malvado, hermanos, el que no teme a Dios, el que no quiere nada de Dios, ¿verdad?, ¿qué puede esperar, hermanos, en el futuro? ¿Qué puede esperar sino lo que ya está preparado para el diablo y sus ángeles? Que la Biblia pues claramente nos habla. Cielo, infierno. ¿De acuerdo? Y Dios, hermanos, ha rescatado a muchos, y entre esos muchos nosotros, para que nosotros no vayamos a condenación, para que nosotros vayamos a vida eterna, a salvación en Cristo Jesús. Amén. Es el futuro que Dios dispuso, hermanos, para el final de los tiempos en la venida de Cristo, hermanos. Mateo 24, Mateo 25 son dos capítulos que hablan claramente, hermanos, de los acontecimientos finales. Todas las señales, cuando el apóstol Pedro le preguntó, mira, Señor,
esta majestad del templo y mira todo lo bonito que hay acá y mira todas estas cosas terrenales que hemos hecho para Dios. El Señor les dijo, de cierto te digo, no quedará piedra sobre piedra. Y empezó el Señor a hablar sobre la profecía de los acontecimientos finales de su segunda venida. ¿Cuándo será el tiempo de tu venida? Así que ya el Señor les dijo guerras, rumores de guerras, pestes, hambres y todo lo que ustedes ya algún momento han escuchado, que son parte de los acontecimientos finales, las situaciones, hermanos, familiares, ¿verdad? Las situaciones sociales, los problemas entre los pueblos, todo lo que está sucediendo en el mundo. Ahora yo quiero decir algo, hermanos, no todo lo que vemos, no todo siempre es como decir una señal. Sin embargo, algunas cosas que en la Biblia muy claramente están escritas son señales de su venida. Y si el Señor nos lo ha entregado, hermanos, es que nosotros debemos tener el interés de conocerlo, ¿de acuerdo? Nos debe de interesar conocerlo. En alguna manera o en algún sentido es como una ruta que Dios nos ha dado para que estemos atentos, para que no participemos de ciertas cosas. Y para muchos, hermanos, en el final de los tiempos, bueno, yo creo que para los que pasen por ese tiempo, yo creo que va a ser como un mapa donde ellos van a poder ir, ¿verdad?, tratando de librar o de preservar su vida hasta el final, donde más puedan. Porque recuerden que el Señor dijo, ¿verdad?, oren para que la venida del Hijo del Hombre no sea en invierno ni en día de reposo. O sea, hermanos, allá en Israel, ese día de reposo nadie trabaja, nadie se mueve, ¿verdad? No se permite que la gente se esté desplazando, que anden en su coche, ¿no? Entonces, en invierno en Jerusalén, en Israel, hermanos, no todo el territorio, pero hay una parte donde cae nieve de 10 centímetros, 15 centímetros. ¿Quién puede andar trayendo valijas y cosas? ¿Quién puede salir rápido? Vámonos, porque ya está la guerra o están las amenazas o está la persecución o lo que esté sucediendo. ¿Quién se puede desplazar así? ¿Verdad? No se puede mover la gente. Por eso decía yo que lo que el Señor nos deja en su palabra es como una ruta para que las personas estén alertas y en aquellos días, hermanos, la gente pues trate de preservar lo que más pueda. Lo más valioso que el hombre tiene es la vida. Entonces, hermanos, a la venida de Cristo existen muchas señales. Una de las señales más importantes que el apóstol Pablo también mencionaba, hermanos, era que antes de que apareciera el Mesías, aparecería un falso Mesías. Y esa ha sido una de las enseñanzas, o no la enseñanza, sino de los personajes más populares de todos los ámbitos. No solo son populares, es decir, no solo los creyentes estudiosos de la Biblia, nosotros como cristianos sabemos de este personaje, sino ya el resto de la gente, ¿no? O sea, se ha hecho tan popular que gente que no cree en Cristo cree más en el anticristo, ¿no? Está así como viendo a ver si ya Obama es la bestia, el Papa es la bestia, Trump es la bestia y fulano de tal ya es y así se la van llevando uno tras otro, pero no le han dado al blanco, hermanos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar observantes, ¿sí? Estar pendiente de eso, nada más. No equivocarnos, no apresurarnos. Recuerden, hermanos, que también ha pasado por mucho tiempo, ya esto no es nuevo, esto ya lleva siglos, de los pronósticos de la venida de Cristo, ¿verdad? Y ahora sí que la historia, una de las historias modernas más populares respecto de contar los días para ver qué año va a llegar Cristo, fue la que a través de los testigos de Jehová, que Dios los bendiga a todos, ellos pronosticaron, bueno, no, a lo mejor los creyentes de este siglo XXI no, ¿verdad? Yo tengo familia testigos de Jehová, en Chiapas tengo algunos parientes testigos de Jehová, pero ellos recibieron pues una herencia, ¿verdad? No fue convicción, no fue estudio bíblico, fue que así me enseñaron. Los fundadores del movimiento de los testigos de Jehová calcularon en 1914 viene Cristo. Entonces eso se hizo muy popular, eso está en los libros de
ahora sí que de religión, aparece esa fecha donde ellos estimaron, y por eso movilizaron muchas cosas para adaptarse, porque dijeron, Cristo ya viene en esta fecha. Y así como les ocurrió a ellos, hermanos, pues es un error. Así hubo muchos y ha habido muchos que también han cometido esos errores. Los más populares que a nosotros ya nos ha tocado, quizás a Megan no le tocó, no sé, pero fue el de 1999. No sé si supieron también se hizo muy popular que en 1999 el mundo iba a acabar. Así el fin del mundo. Y la gente cuando oye el fin del mundo se asusta, se alarma, ¿no? Se preocupa y dice, ¿cómo va a ser el fin del mundo? Un asteroide va a caer. Y ya los que tienen mucha imaginación comienzan a describir, no, y olvídese los productores de cine, cómo han sacado dinero, cómo han ganado dinero de las películas. Por ejemplo, la tercera ola, la cuarta ola, el día después de mañana, 2012, todas esas películas de ciencia ficción, ¿qué han hecho? No, pues ya la ola se llevó toda la ciudad, el terremoto devastó, no sé, apenas salió una, ¿no? En el 5, de la falla de San Andrés, muy popular. Han hecho mucho dinero, mucha gente, hermanos, ha hecho mucho dinero con la imaginación de estos temas de los acontecimientos finales. Entonces, recuerden, mis queridos hermanos, las películas no tienen la finalidad